Muy bien, pues Miguel, eh, vamos a empezar los dos a revisar un Ah, ¿cómo poquito. está? ¿Cómo está físicamente? ¿Perdona? ¿Que cómo está físicamente? Pues la verdad es que voy. Bueno, Voy, pero el resfriado es potente. Bueno, es una gripe y he llevado una semana mala. ya, Hoy estoy un poquitín mejor. Ya voy levantando, pero la verdad es que fuerte. Pero bueno, parece que es algo común ahora mismo, que hay una gripe muy extendida. sí, sí, sí. Yo tengo un constipado de todo el mes, por eso te Ahora digo. duran mucho, sí. Sí, sí. Bueno, pues vamos a Adelante. ver. ¿Tú ves la presentación bien, Miguel? Perfecto, Vale, perfecto. me escuchas bien también, ¿no? Muy bien, Paco. Vale, formidable. Bueno, pues vamos a ver si ponemos un poquito de orden a esto. Eh, Hoy os comenté que ¿Eh? íbamos a intentar trabajar un apéndice mínimo, tampoco es excesivamente grande, de dos conceptos fundamentales que son la fenomenología y la hermenéutica, que se trabajan básicamente en el campo de la filosofía, pero bueno, realmente no básicamente en el campo de la filosofía. eh, una herramienta mucho más del campo de la filología, del campo de la traducción, del campo de la interpretación de textos y bueno, se la trajeron un poco hacia la filosofía, ¿no? Sobre todo la gente de la gente que trabajaba como Gadamer, por ejemplo, el tema de la comprensión, ¿no? Y creo que puede ser importante. Bueno, este no es lo que yo quería ver, porque esto es lo segundo. O bueno, yo creo que sí, que podríamos empezar con esta mínima introducción a la fenomenología y luego ya arrancamos con el último tema. Básicamente, como hemos estado hablando del diálogo socrático y cómo la fenomenología y la hermenéutica van vinculadas también, pues vamos a ver mínimamente, como comentaba, esos dos elementos, ¿no? La fenomenología, que básicamente está representada por Husserl, intenta describir y analizar la experiencia, ya lo hemos comentado, tal y como se presentan en nuestra conciencia, ¿no? Cuando escuchamos a alguien, cuando leemos un texto, cuando eh, eh, básicamente cuando interactuamos con otra persona, con otro, buscamos describir y analizar esa experiencia tal cual es, ¿no? Uso de la epogé, que es un término que más o menos viene a significar, pues, un intento de que no haya un juicio que interactúe para comprender la esencia de esa experiencia. Es decir, la esencia de la experiencia no va a estar en un prejuicio o en una visión que yo ya tenga de alguna manera conformada antes o durante la asistencia a ese encuentro, a esa experiencia, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el objetivo es ir a la cosa tal cual es, ¿no? O sea, no hacer ningún tipo de interpretación previa. ¿Qué vínculo, qué relación hay con el diálogo socrático que hemos hablado? Pues ya lo hemos comentado, ¿no? Es una técnica que está basada en preguntas y respuestas que vuelven a ser preguntas y que básicamente pues pretenden examinar creencias y alcanzar verdades fundamentales o de momento verdades que puedan ser suficientemente sostenibles para la persona que está haciendo una revisión existencial, ¿no? Y explora conceptos esenciales como la virtud y la justicia a través de cuestionamientos críticos. ¿Qué relación podemos encontrar entonces? Pues que realmente ambos procesos, ambos procedimientos, ambas herramientas, le podemos llamar como queramos, lo que buscan es llegar a lo esencial mediante una exploración directa y un análisis crítico. O sea que no es o quiere romper ese proceso fenomenológico hermenéutico, quiere romper unos procesos que han existido siempre, sobre todo en los campos psicoterapéuticos, ¿no? Muy anquilosados, muy estrechos, ¿no?
y muy casi de prototipo, ¿no? En los que mm, es casi el síntoma, es casi el encuadre previo, lo que prima ante una escucha atenta, ante un estar atento, el mismo acompañante o el mismo terapeuta de esos prejuicios propios que uno tiene que puedan intervenir en el otro. Entonces, bueno, es bastante interesante tener en cuenta esa mirada fenomenológica, cómo está enganchada, vinculada con el diálogo socrático y cómo se mueven pues, en un plano de lo dialógico y de lo experiencial, ¿no? Del aquí y ahora, de ese momento, ¿no? Bueno. Vamos a intentar revisar eso era básicamente lo que quería comentar. En cualquier caso, vamos a ver un momentito. Sí, vale, voy a darle para atrás. En cualquier caso, si estáis más interesados en este tema, interesados, interesadas, pues, a ver, ¿por qué no vuelvo para atrás? Eso es. Vale. Eh, Podríamos hablar también, o podríais eh, introduciros un poco en lo que se denomina el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico es muy parecido, si hay algún aficionado a la música, al círculo de quintas, ¿no? Con el círculo de quintas los músicos hacen muchas cosas, ¿no? Y realmente es un proceso, ¿no? En el que los músicos pues son capaces de descubrir la tonalidad en la que está escrita la partitura, son capaces de crear la escala, son capaces de, bueno, pues el círculo de quinta tiene, digamos que cuatro momentos, ¿no? Claves, ¿no? Que el primero es la aproximación, ese primer momento en el que llegamos no vamos a pensar en un texto, ¿no? Pero deberíamos, porque realmente, como comentaba, el texto se fundamenta, o sea, la hermenéutica eh, se fundamenta básicamente en trabajos de interpretación, ¿no? Sobre todo en trabajos de interpretación de texto religioso, ¿no? Básicamente tiene su arranque ahí, ¿no? Pero luego se traduce como herramienta a muchísimos campos. Y en el encuentro, ¿no? Pues nos enfrentamos a un problema, a una problemática de alguien que viene a contarnos, y siempre comenzamos en ese primer momento, en la primera aproximación, con una interpretación. Ese primer encuentro con el otro es una interpretación inicial que realmente pues, se basa en los conocimientos previos. Realmente van a intervenir una serie de prejuicios y se va a dar en un contexto. Bueno, pues tenemos que estar atentos a esos prejuicios, tenemos que estar atentos a ese contexto. Luego hay una interpretación de las partes, porque vamos examinando las partes en la narrativa de lo que nos cuenta la persona que estamos acompañando, o en la narrativa, imaginaos que estamos hablando de un libro, de un poema, por ejemplo, por poner un ejemplo. Vamos viendo metáforas, vamos viendo cómo el poema se va desarrollando parte a parte, y empezamos a intentar comprender el significado de esas nuevas informaciones que tenemos, ¿no? Y con la información, en el tercer momento de este círculo, ¿no? Con la información que ya tenemos de esas partes, pues mm, casi nos atrevemos a intentar formular una comprensión general del libro, del poema, una comprensión general de la problemática que ha hecho que esa persona venga a visitarnos, ¿no? Eh, Bien, pues hay una parte que es la última parte del círculo hermenéutico, que es el proceso iterativo, que es un movimiento entre partes y- y lo que podríamos calificar como un todo. Es decir,
para llegar a una comprensión de eso que está sucediendo ahí o una interpretación de ese texto al que tenemos acceso, ajustamos esa percepción a todo, todas esas partes que hemos ido conociendo, todas esas historias que nos ha contado la persona que ha venido a su vez, ¿no? Entonces, realmente es una retroalimentación, porque ya tenemos las partes, hemos llegado a una conclusión, pero eso no va a quedar ahí. Es decir, no va a cerrar el proceso. Es un proceso circular continuo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hemos analizado partes, las hemos interrelacionado, hemos llegado a una primera conclusión, pero todos sabemos que si seguimos trabajando desde el campo dialógico, desde el diálogo socrático, si estamos atentos a nuevas narrativas de esa persona, si estamos muy atentos también al entorno donde ocurre esa problemática, que también hay que tenerla en cuenta, al espacio, a esas interacciones que nos llegaban desde fuera, pues podemos ir modificando esa visión del todo, ¿no? O esa comprensión. Realmente la, la, mm, la técnica de la hermenéutica lo que nos quiere plantear, lo que nos quiere decir y avisar, por supuesto, es que no podemos cerrar. Por eso la semana pasada hablábamos de que, bueno, 8 o 10 sesiones, pues ya parece que hemos eso es muy relativo, ¿no? Porque efectivamente, si vamos aumentando el diálogo, si vamos buscando nuevas partes, ese todo se va a modificar y por lo tanto la conclusión general va a ser distinta, pero va a ser distinta porque, como decíamos anteriormente, casi de una manera dialéctica, creo que lo comentábamos la semana pasada, eh, vamos a tener una tesis, luego una antítesis, luego una síntesis. Esa síntesis va a ser de alguna manera esa suma de esas partes que nos lleva mm, a, a- a una hipótesis que luego vamos a poner otra vez, pues un poco en revisión. ¿Por qué? Pues porque si continuamos indagando, si continuamos eh, escuchando, si continuamos atentos a la historia de vida de esa persona y a esa problemática y a todos los factores que están pululando, que emergen en un perímetro cercano al de su vida, de cualquier corte social, familiar, laboral, pues todo eso nos dará una visión mucho más global, ¿no? Entonces, básicamente, este es el tema que quería eh, al menos señalároslo porque, bueno, se puede acceder a leer un poco a Gadamer, pero eh, quizás sea un filósofo, no es realmente muy grato, muy cercano para su lectura, pero hay un artículo que intentaré acercároslo sobre la logoterapia y la mirada o el planteamiento eh, fenomenológico hermenéutico a la hora del desarrollo de la intervención con cualquier persona a la que se va a acompañar, ¿no? Y creo que es interesante, pero básicamente creo que era interesante anotar un poco esto. Así que, anotado esto ya primero, en primer paso, vamos a dar una revisión rápida de la sesión tercera de la pasada semana y en la que estuvimos viendo pues las herramientas fundamentales, ¿no? Estuvimos hablando de la intención paradójica, que no la vamos a volver a repetir porque ya casi no la conocemos, pero bueno, recordar que es una estrategia terapéutica que va vinculada un poco al humor y que es un poco pues
propiciar aquello de lo que huimos, ¿no? Es eh, mm, intentar de una manera paradójica, pues que la persona que nos acompaña salga de ese bucle que le refuerza pues un síntoma específico, ¿no? Como decíamos, un miedo a salir al exterior, no salir acompañado a la calle, o una sintomatología totalmente contraria, ¿no? Como es una claustrofobia, entrar en un espacio cerrado, en un ascensor, bueno, o cualquier situación si lo personalizamos un poco más, pues podría dibujarse o plantearse como el encuentro con alguien, con el que tiene una serie de asuntos y de temas pendientes y que evita continuamente y que no termina intentar resolver, porque justamente el solamente verla pues le genera un malestar, le genera un miedo, le genera etcétera, etcétera, ¿no? Y esa sería una de ellas. Del diálogo socrático yo creo que quedó claro. Y el diálogo socrático podemos estirarlo mucho, pero tampoco ya estuvimos viendo sus limitaciones y hasta dónde llega, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que es una herramienta muy potente, que es una herramienta muy interesante en cualquier campo y fundamentalmente en el campo del acompañamiento, en el campo de la intervención de la logoterapia es esencial y básicamente es una herramienta que va a propiciar el autoconocimiento, en consecuencia el autodistanciamiento y, y que va a fomentar un crecimiento personal y un análisis continuo de esas creencias y esas falacias que mantenemos de una manera automática, ¿no? Y bueno, ya comentábamos cómo chocó ese método en el campo de los sofistas, ¿no? Que eran los profesionales de la enseñanza de la filosofía en la época y cómo el diálogo socrático juega hoy un papel realmente importante, sobre todo en el campo de las terapias, pero no solamente las terapias individuales, sino también las terapias grupales, de las que anotamos algunas cosillas. Bueno, básicamente hablábamos de dos tiempos fundamentales del diálogo socrático. Hablábamos del momento de la ironía, donde el maestro, bueno, el acompañante, mejor, eh, plantea un tema de discusión y a raíz de ese tema, pues se empiezan a activar una serie de preguntas y una serie de respuestas y de una manera humilde e irónica, pues se determina mostrando a la persona o al grupo con el que se mantiene el diálogo que realmente pues estamos dando por bueno, por válido, eh, una serie de afirmaciones que realmente pues no han sido pensadas, no han sido contrastadas, no se sabían como pensábamos que se sabía. Y justamente en este proceso, que es el mayéutico, ¿no? Que es el segundo proceso, el que viene después de la ironía, es el proceso en el que ese grupo o esa persona va a tener que buscar, acompañado siempre, nos va a tener que dar a luz, pues a tiempo pasado, a posteriori, después de esa reflexión y de darse la cuenta del solo sé que no sé nada, pues ver realmente por qué mantiene esta manera de pensar y no otra, y qué otra manera puede ser una alternativa. En definitiva, es una apertura tan enorme la que ofrece el diálogo socrático que, bueno, siempre vamos a tener que contar con él y no solamente en el campo de la terapia. Los ítems centrales del diálogo socrático, que lo tenemos que tener muy clarito, es que es un método que está basado en el diálogo, que lo que hay es un debate
que, que se abre dentro de una situación de humildad, de cercanía y que nos va a permitir, pues como decíamos anteriormente, detectar muchas ideas preconcebidas y cuestionarnos, poner en tela de juicio todo aquello que creemos que sabemos. Esos dos momentos que acabamos de ver, la ironía y la mayéutica, son los momentos fundamentales y entender que la esencia del diálogo socrático está en esas preguntas que deben ser en todo momento preguntas dentro de una humildad y de una cercanía al otro fundamental, ¿no? Lo que se busca básicamente es que la persona con la que hablamos pueda llegar a explicarnos, a explicarse, a definir y a definirnos un concepto, una situación, una palabra, una vivencia, y evidentemente eso nos va a ayudar en el proceso de acompañamiento. Lo que le distingue, pues, bueno, lo distingue de un diálogo normal, ya lo habíamos comentado también la pasada semana, en que no, está de alguna manera desarrollado para que el acompañado, pues, llegue a ese punto de sorpresa o de, eh, de darse cuenta básicamente que aquello que mantenía como válido, como verdadero, pues no estaba tan claro, ¿no? Y hace y propicia pues una revisión de valores, una revisión de la manera de estar en el mundo, que es importante, ¿no? Propicia todo eso, ¿no? El encuentro, el espacio del encuentro, porque también lo hablamos, ¿no? Cuando hablábamos de ese espacio del que Freud y Frankl hablaron, ¿no? De cómo de alguna manera definir ese lugar donde se acompañaba y se trabajaba, pues el lugar y el espacio donde trabajamos con alguien desde el diálogo socrático tiene que ser un lugar que propicie el respeto, la humildad, el cariño, el amor y la disponibilidad que genera pues el compromiso de estar dispuesto al otro, ¿no? Y esto se aleja un poco porque, bueno, por eso es una terapia complementaria y es una terapia que llama al orden, por eso Frank empezó a escribir esa cura de alma de la que luego vamos a hablar, porque vamos a hablar de la logoterapia aplicada en el campo de las situaciones límites al final, ¿no? Y bueno, justamente por eso la logoterapia pues le puede chirriar, ¿no? A muchos terapeutas que se preocupan de una manera muy especial en que no se produzca una ¿cómo diríamos? Eh, una implicación, yo creo que puede ser la palabra, del terapeuta del terapeuta o del acompañante con el acompañado, ¿no? Y realmente, al menos no, nosotros, los filósofos que trabajamos con la logoterapia, y creo que los logoterapeutas también, entienden que si no hay una implicación realmente, pues bueno, es muy difícil realmente que se llegue a los mejores resultados, ¿no? El tema de la implicación es un tema que se ha manejado mucho en el campo de la psicología, sobre todo de la psicología positiva, también de la cognitiva conductual, porque se ha vendido siempre o se ha intentado explicar al terapeuta, también en el campo de la salud física, ¿no? Determinados terapeutas del campo de especialidades que son enormemente estresantes, como puedan ser una unidad de cuidados paliativos o una unidad de vigilancia intensiva, una UCI, ¿no? Eh, Se le ha hablado mucho del efecto burnout, ¿no? Del quemarse,
de que no podemos llegar a estar. Y bueno, esto en su justa medida, yo creo que genera una reflexión importante, ¿no? O sea, hasta qué punto yo me puedo implicar en la historia de esta persona a que estoy acompañando. Lo que sí está claro es que la logoterapia, como terapia humanista, subrayado, como eh, terapia del sentido, como terapia con una base antropológica muy clara y muy concisa y eh, muy transparente, va a entender que sí es precisa una implicación, ¿no? Y que porque realmente no estamos hablando de un caso, al que cerramos la carpeta cuando se va y lo ponemos encima de la mesa y esperamos a la semana siguiente para verlo, ¿no? O sea, el diálogo que nosotros abrimos con la persona que acompañamos o con el grupo tiene que ser un diálogo de compromiso y un diálogo que no se ciñe un poco a ese marco tan estricto y tan higiénico, para que no interfiera en el acompañante, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Y se ha escrito dentro del campo de las terapias y del campo de la medicina mucho en torno a hasta dónde llego, ¿no? O hasta dónde puedo implicarme, ¿no? Y es un tema interesante. Y ya hablamos también de las limitaciones del diálogo socrático, ¿no? Que había determinadas problemáticas, pues que había unas terapias que eran mucho más efectivas, más rápidas y otras terapias que no podían ni plantearse, puesto que hablamos de posibles malestares del inconsciente que se precisaba otro tipo de intervención. Así que el diálogo socrático lo hemos visto, lo vimos la pasada semana en, en- en la terapia existencial, en la constructivista, en la cognitiva conductual, lógicamente la logoterapia, y en la terapia racional emotiva de Eli, ¿no? Que se la había aprendido totalmente. Bueno, esto lo digo siempre, se enfadan los de la terapia racional emotiva, ya lo había esbozado. La filosofía helénica ya había desarrollado básicamente la línea fundamental sobre la que se mueve esta terapia, la racional emotiva, que de alguna manera se podría resumir en que eh, una cosa nos va a afectar en función a la creencia que yo pueda tener, a cómo entienda yo eso que está aconteciendo ahí, ¿no? A cómo lo interprete. Y eso, para eso, pues el libro de Epícteto, de las disertaciones de Arriano, pues está claro mm, que arrancan, que dibujan, que diseñan muchos siglos antes de que apareciera como TRE este tipo de terapia. El caso es que dentro de todas ellas está el diálogo socrático, es una herramienta importantísima, por eso le hemos dedicado un tiempo importante en este curso, taller, encuentro de iniciación a la logoterapia y de ahí que la subrayemos. Y bueno, pues en este último día, en esta última sesión, vamos a ver un poco la logoterapia en las situaciones límites, muerto, duelo, acompañamiento, tanatología. Mm, Yo me he movido, en mi experiencia mm, me ha llevado dentro del campo de la orientación filosófica y de la logoterapia, me ha llevado a este campo, un campo que, bueno, es un campo realmente complicado, pero no es que sea más difícil o menos difícil que otro campo, simple y exclusivamente es un campo donde la exposición, esa que hablábamos anteriormente, es importante, ¿no? Porque se va a acompañar a personas que están en una situación límite, ya habíamos hablado de las situaciones límites, ¿no? Y luego, fundamentalmente, hablaremos a modo de resumen de las líneas fundamentales de la logoterapia, que yo creo que ya hemos avanzado, y una bibliografía recomendada que tampoco he querido que sea excesivamente exhaustiva, porque, bueno,
Creo que tratándose de un curso de iniciación, eh, para los que no estáis iniciados en la logoterapia, que no es el caso de Miguel, por supuesto, pues creo que va a ser perfectamente suficiente, ¿no? Eh, Creo que con esa bibliografía pues podemos avanzar más, ¿no? Y acceder luego pues a un curso eh, un poco más, que profundice un poco más en la logoterapia. Yo no sé, Miguel, si quieres comentar algo, hoy nos podemos aprovechar que estamos solos y nadie, bueno, estamos solos en el aquí y ahora, pero el resto de compañeros y compañeras que están en el taller, pues podrán verlo después. No sé, ¿te parece que comentemos algo o tienes algo por ahí antes de que Pues no sé, entremos ya en esta me ha última parte? parecido, me ha parecido genial y sobre todo lo que has planteado, que yo lo he trabajado mucho en el tema de Albert Ellis, la terapia relacional Sí. emotiva. También es verdad que es muy útil el Sí. diálogo socrático en este sentido, ¿no? Yo es que estoy muy contento, ya te digo, porque a nivel de familia, eh, no solamente yo con el cliente, sino entre los propios elementos de la unidad familiar, entre ellos mismos se hacen preguntas y respuestas. De hecho, incluso hago cambios de rol para que se vayan preguntando, Mm. es decir, que el niño se convierte en padre El y el padre. padre en niño, y Ujú. entonces empiezan ahí oye, mi papá, el padre al hijo le llama papá y tú que de esto y lo otro, es decir, que salen de él todas aquellas dudas y situaciones que unas son muy lógicas, otras son ilógicas, irracionales, pero sí es verdad que se da mucho juego y de hecho me consta que algunas familias suelen utilizarlo dentro de su sistema familiar. ¿Eh? Ujú. No decirle a los demás lo que tienen que hacer, sino cómo qué es lo que ellos van sintiendo y sobre todo las preguntas al otro eh, es muy interesante. Yo la verdad es que lo que pasa es que ahora cuando tú me planteas el tema de la bibliografía, eh, te digo que la logoterapia se entiende leyendo, leyendo y leyendo. Sí. Pero vamos, muy bien, me encanta, me encanta. Sí, Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mm, Es que no separaría realmente. Y el tema de, como cada vez hay más publicaciones sobre logoterapia, Sudamérica está produciendo muchísimas publicaciones de logoterapia y tenemos revistas bueno, sobre todo tenemos ese Nous, que es una fuente interesantísima, ¿no? Y es que, muy bueno, interesante. creo que dimos el vínculo de Nous para el resto de compañeros que están en el curso y yo le remitiría ahí, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Y en el tema que tú trabajas, es un tema realmente bonito y se vincula un poco al tema que yo trabajé durante una época. Yo estuve un tiempo en el acompañamiento al morir, pero claro, en el acompañamiento al morir no solamente hay dos espacios que ahora los voy a comentar y que yo lo cuento en esta segunda parte un poco más que como teoría, como experiencia, ¿no? Porque creo que puede ser interesante. Pero hay una segunda parte que es la construcción del duelo, en la que creo que puede haber mucha interacción con el trabajo que tú haces, ¿no? Con el grupo familiar, ¿no? Porque se abre en un momento determinado, pues, muchos flecos de diverso orden en cada una de las personas que se sienten afectadas por esa pérdida, ¿no? Y son miradas distintas, son sentimientos distintos, son recuerdos distintos que han ido marcando de una u otra manera, son incluso emociones, dolores y reproches, porque la persona que se ha ido pues bueno, pues no fue lo que alguien esperó que fuera
o no recibió. En fin, creo que ahí hay un trabajo que comunica con el trabajo que tú comentas y realmente es interesante. El diálogo socrático ahí, la escucha, y eso que tú me comentas del cambio de rol es realmente interesante porque bueno, das unas oportunidades impresionantes de que el otro sea capaz de verse desde fuera y es muy interesante, es muy interesante. Yo Yo creo que... Dime. perdona, perdona, perdona. No, no, dime, dime. No, no, es que en el tema del duelo yo he llevado talleres de elaboración del duelo Ujú. y me ha sorprendido muchísimo porque es que yo creo que el sufrimiento, digamos, ¿cómo podríamos decir? De pata negra, perdonad la expresión, es el dolor, ese dolor, vamos, se entiende una persona que tenga dolor por el fallecido. Hay otras personas que, bueno, gracias a Dios que se ha muerto, Sí, pero el dolor por en el duelo, en la elaboración, que no puede hacer nada, sino solamente estar ahí, estar con la persona, ese exacto. dolor, ese es como en la esencia del dolor, es Mm. decir, es el núcleo del dolor. A mí me ha impactado muchísimo. Todos podemos sufrir por una separación, podemos sufrir porque no tenemos trabajo, por lo que sea, pero sufrir por la pérdida de un ser querido, eso es tan personal y tan íntimo, que hay veces que yo emocionalmente estoy a punto de bloquearme, ¿no? Porque es que es el dolor en su máximo extremo. Es impresionante. Y es verdad que en este caso la escucha, bueno, y alguna orientación que se hace, alguna dinámica y tal, pero la escucha a una persona en duelo, eso es fundamental. Y dejarnos de muchas tonterías que sin darnos cuenta Sí. decimos, porque no sabemos, no estamos programados para esta separación, pero bueno, pero sí, la verdad que viene bien. Yo le he trabajado ahí muy bien. Por eso me alegra mucho de que lo toque porque puede ayudar a mucha gente. Sí, Perfecto. Pues vamos a ello, tenemos adelante. tiempo y bueno, ya recordamos, ¿no? Aquello de las situaciones límites que estuvimos viendo cuando veíamos los vínculos que la logoterapia y que Frankl tenían con la filosofía y, bueno, esas situaciones límites a las que se refiere Frankl también estaban presentes en un psiquiatra y filósofo alemán como era Jasper, ¿no? Él nos decía que todo ser humano vive en una serie ininterrumpida de situaciones y que van variando permanentemente, ¿no? Es ese cambio y que nunca dejamos de estar inmersos en una situación, ¿no? Esa adaptación al cambio, algo que cuesta tanto trabajo, ¿no? Y algo para el que quizás no estemos preparados ni estemos, como tú decías, Miguel, programados, pues genera una serie de sufrimientos, de miedo y nos ubica en situaciones de las que no podemos salir y no podemos alterar. Esas son realmente las que Jasper define como situaciones límites, ¿no? La muerte, la culpa, el azar, la enfermedad y el o sufrimiento. La culpa, bueno, la culpa, pues podríamos discutir, ¿no? Hasta qué punto podremos salir de la culpa, pero realmente la culpa se ubica y una vez ubicada, eh, es una situación en multitud de ocasiones mucho más que límite, ¿no? Y una situación que siempre nos lleva sobre todo a- desde esta parte del mundo, ¿no? Porque el mundo oriental mira el tema de la impermanencia y de la finitud de una manera totalmente distinta, ¿no? Y realmente, pues, eh, a nosotros tal vez estas situaciones para las que el pensamiento oriental
el mundo oriental está bastante más entrenado, por decirlo de alguna manera, pues nos recuerda justamente eso y el que nos recuerde nuestra situación de impermanencia, nuestra situación de finitud, pues bueno, nos activa y en un momento determinado, por eso Frankel, cuando hablaba de esos valores de actitud, hablaba de algo tan difícil, ¿no? Como en este momento en el que mm, estamos en contacto directo, estamos viviendo una situación límite, pues podemos ser capaces de detectar una serie de valores que den sentido, un sentido a nuestra actitud y un sentido a nuestra vida. Claro, porque no es lo mismo, ¿no? Cuando leemos los posts en las redes sociales tan habituales, bueno, de este fracaso vas a sacar un gran aprendizaje, un éxito, va a ser, tómalo como una suma a tu conocimiento, evidentemente. Pero cuando manejamos una serie de situaciones en las que no hay manera, no hay una opción en la que nosotros podamos con nuestra intervención modificar, pues evidentemente es encontrarnos con el dolor, ¿no? Que tú acabas de decir, como ese dolor subrayado y en negrita, ¿no? Ese dolor de mirarnos cara a cara y ese dolor de sentir, por ejemplo, en esa pérdida de la que hablábamos anteriormente, el desgarro, el desgarro y, bueno, algo tan difícil de describir y de sentir, mm, y de sentir del otro, más que cuando nosotros, pues, llegamos y a ese tiempo y a esa experiencia y entendemos, vamos a entender mucho mejor cuando acompañamos en la pérdida si nosotros hemos sufrido una pérdida, todos hemos sufrido una pérdida y todos sabemos mm, cómo nos desgarran, ¿no? Entonces, esas situaciones límites son situaciones que para unas personas son más fáciles de afrontar, para otras son muy difíciles y si hablamos, como hablábamos antes de lo hermenéutico, si miramos el entorno social que tenemos, si miramos el entorno cultural, eh, la manera de entender el mundo en el que nosotros estamos ahora mismo, pues cualquier cambio, cualquier inseguridad, cualquier señal de que realmente somos lo que somos pura finitud, somos eso, un tiempo que está marcado y que evidentemente eh, nuestra situación en el mundo está siempre relativizada por la muerte, por el azar, por la enfermedad y por el sufrimiento. En consecuencia, acompañar en estos espacios no es igual que acompañar en otro tipo de problemáticas que ya hemos podido ver o presentir, ¿no? Cuando hemos estado hablando en estas tres sesiones anteriores de la logoterapia. La psicología existencial mm, ya nos avisaba, y la logoterapia lo recoge también, ese arrojamiento, ¿no? Eso Heidegger lo subraya mucho, del ser humano a la vida, ¿no? Bueno, y sabe que tiene que construirla, ¿no? Y nosotros, pues, quizás lo que sí, y a lo que Frank le preocupó muchísimo, eh, sobre todo desde el campo de la relación médico-paciente, era que no estuviésemos atentos a que cuando acompañábamos al otro desde el campo de la salud, desde el campo, en este caso desde el campo terapéutico,
no estuviéramos atentos para no identificar al otro pues con una historia clínica, con un caso, sino que palpitase, que se activase esa concepción antropológica estelar que tiene la logoterapia con respecto a las otras terapias de esa persona, ¿no? De esa persona única, irrepetible, a la que yo tengo que percibir y tengo que acompañar en una singularidad única y en una entrega absoluta, ¿no? Y eso, pues, sin duda alguna, no, no es fácil. Esas situaciones límites, eh, nos decía Kramer en un libro muy interesante, creo que está recogido en la referencia bibliográfica, que arrojan al ser humano a los límites de su mundo interior y que a su vez lo impulsan hacia el pensamiento trascendente. Claro, cuando estamos hablando de situaciones límite, estamos hablando de una finitud y estamos hablando de una espiritualidad y estamos hablando de una percepción de la trascendencia, de lo trascendente, porque como ya comentamos en su día, el ser humano es un ser finito con una percepción de infinitud y con una percepción de trascendencia brutal, ¿no? Y que es lo que nos define, ¿no? Con una percepción de ese campo noológico al que tanto se refiere Frankel, que está muy vinculado, ¿no? Entonces, la triada trágica a la que Frankel se refiere eh, parte de ahí, ¿no? Arranca desde esa mirada del pensamiento existencial que nos trae Jasper, pero realmente se centra ahí para intentar, desde su mirada tan particular, el disponernos a actitudes ante lo que realmente se nos plantea como irresoluble o como no dependiente de nosotros, pues con una actitud que nos recuerda que todavía podemos hacer algo, ¿no? Que todavía tenemos esa libertad, ¿no? De, de recibir lo que la vida nos trae, en este caso, bueno, la finitud, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, pues de una manera como ese amor fati al que nos referíamos, ese concepto al que tanto refiero, porque a mí me gusta mucho esa mirada helénica que hay de decirle sí a la vida en todos los momentos, ¿no? Eso es muy difícil, claro, sobre todo es difícil porque eh, estamos hablando y estamos teorizando desde una situación en la que no nos encontramos, ¿no? Por eso el acompañamiento al muriente, el acompañamiento en el duelo, el acompañamiento a la persona que se va, es un acompañamiento que, como tú bien decías antes, Miguel, ha llevado durante mucho tiempo y es posible que todavía pase a mucha gente, pues a eso, a- a elaborar una serie de discursos y de diálogos que más que aportar, lo que hacen es mm, descentrar realmente el momento y el aquí y ahora con esa persona, ¿no? Por eso esto nos vincularía y podríamos hablar mucho tiempo de esas necesidades que tiene. Hay unos artículos hermosísimos dentro del campo de la medicina paliativa. Hay, bueno, yo no sé, Miguel, tú conoces a Guinot, ¿no? Del presidente de Valencia, de la Asociación de Logoterapia de Valencia. No sé, ¿lo conoces, Miguel? ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Hola? ¿Miguel?
¿Recibes? Miguel, Miguel, ¿me recibes? ¿Me escucháis? Miguel, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Dime, 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 Paco. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, Ah, disculpa, es que estaba preguntándote y tenía la duda de sí, que sí, 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 no se ahora me, sí te no se escucho, te me escucho, te escuchara. escucho. No, 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 sin problema. Eh, Básicamente es que quería saber si me escuchabas, porque tenía la sensación de que se me había ido el sonido. Perdona, perdona. No te preocupes, aquí estamos. Bueno, a lo que iba. Mm, ya hemos hablado de Jasper, hemos hablado que reflexiona en un aspecto de suma importancia para la vida y el sufrimiento en el hecho de que, bueno, ahí el hombre avanza y se detiene en la realización de su ser, supera tensiones, contradicciones, eh, y él decía que cuando hemos comprendido la vida y la madurez nos alcanza, pues y nos muestra de alguna manera un camino a la verdadera satisfacción por la existencia, pues ya la muerte está muy cerca, ¿no? Es esa queja tan occidental, ¿no? De que, bueno, de que ahora que tengo experiencia, ahora que, es decir, que la muerte ha estado un poco apartada, ¿no? Echada al lado, ¿no? De alguna manera ha sido ocultada, ¿no? Y en consecuencia, pues para los profesionales de la ayuda, como médicos, psiquiatras, psicólogos, pues es importante, muy importante tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? Y al final, pues contribuir a la comprensión que puede hacer el individuo mm, de emociones, de padecimientos, de pérdida y de tener pues una conciencia de esa finitud material y de prepararse pues para un mejor morir, ¿no? Porque ya lo decía Séneca, ¿no? Podríamos leer muchos de los textos de Séneca, ya lo decía, una buena vida es fundamentalmente estar preparado, tener presente que somos seres para la muerte, ¿no? Y eso ya también no lo decía Heidegger. Bueno, en cualquier caso, ya tenemos claro ese vínculo con Jasper de la triada trágica de sufrimiento, culpa y muerte de nuestro amigo Frankel y de estos aspectos negativos y de manera especial, pues hay una posibilidad, también nos la recuerda Frankel, de esos valores de actitud. Cuando nos enfrentamos personalmente ante una situación de dolor, de culpa o de muerte, la sentimos cercana o nos ponemos a reflexionar sobre estos aspectos, pues evidentemente la pregunta por el sentido, que es la pregunta que señala y que define de una manera especial la logoterapia, pues se hace mucho más dura, ¿no? Os dejo ahí un texto que seguramente conocéis de María Ángeles Nobleja, de Aeslo, sobre triada trágica de la vida, sufrimiento, culpa y muerte. Está en Nous, está ahí el vínculo. Y bueno, eso nos va a dar una mirada bastante desarrollada y con esa agilidad y sencillez que escribe María Ángeles, pero sin perder la profundidad de la reflexión a la que nos lleva en el planteamiento logoterapéutico. Y vamos a la cura médica de almas, que ya estuvimos hablando. Creo que anotamos esa insuficiencia y esa posibilidad de haber desarrollado. Se hicieron unos trabajos muy interesantes en torno
a, a este planteamiento que nos hacía Víctor Frank, pero que se podrían haber llevado, de hecho se llevan y se llevaron luego más tarde a otros campos, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de la cura médica de alma de Frankel, pues realmente nos señala una zona de aplicación de la logoterapia que se acerca un poco más a ese hombre, al Homo patiens, ¿no? Famoso de Frankel que sufre, ¿no? Eh, Sin embargo, mm, mm, realmente la cura médica de almas no es una intervención terapéutica concreta, ¿no? Y era lo que discutíamos el otro día, o creo que anotábamos el otro día, creo que fue aquí en este taller, porque realmente Frankel ahí lo que está pidiendo un poco es una actitud humana de tratamiento de cercanía, de reconocimiento de la persona y no del caso clínico, y no de la historia médica, y no del diagnóstico. Entonces, él sí deja claro, y eso es interesante, que la cura médica de alma no responde a una actitud de corte religioso, ¿eh? Que está cercana a las pastorales que habitualmente trabajan en la asistencia espiritual de nuestros hospitales. Y él dice que a quienes ven esta cura de almas médicas como un sustitutivo de la religión, podemos decirle que nada más lejos de la verdad. El médico que abraza la logoterapia o el análisis existencial sigue siendo médico. Bueno, ahí hay una referencia que podéis comprobar en la presencia ignorada de Dios. Este tema yo lo quiero subrayar porque yo he tenido con esto muchos problemas en el sentido de que, bueno, muchas discusiones, ¿no? Tampoco muchos problemas. Ha habido una eh, y todavía la hay, ¿no? De hecho, se publicó un vídeo, se publicó una especie de documental que se grabó en Viena y que hizo una televisión brasileña, una televisión digital, que se le dio mucha difusión por internet. Voy a ver si puedo dar con él y os lo hago llegar, porque fue curioso. Yo conocí al director a través de, de un alumno que teníamos en uno de los talleres de logoterapia en Ecuador, en la Asociación de Logoterapia de Ecuador. eh, y conocí a esta persona porque estuvo en un viaje que se organizó a la ciudad de Frankel, y conoció a esta persona, puso en contacto y demás. Y bueno, me interesó mucho la idea del vídeo. Al final pudimos ver el vídeo. Voy a hacer todo lo posible porque lo tengáis, para que veáis cómo se presenta la logoterapia, pues como una terapia que tiene como fundamento, pues eh, una mirada religiosa, ¿no? O sea que cuando la logoterapia habla de espiritualidad, ellos pues prácticamente mostraban prácticamente no mostraban o la referían a una espiritualidad religiosa, ¿no? Bueno, esto ha sido siempre una discusión importante porque evidentemente Frankel era un hombre muy religioso, pero siempre marcó esa diferencia y señaló de manera específica, de ahí que me haya venido a la cita, a la página concreta, de que, bueno, que la cura médica de alma no es un sustitutivo de la religión. El gran problema es que la cura médica de alma no está desarrollada, ¿eh? No está desarrollada. Nosotros cuando empezamos a trabajar los vínculos de la logoterapia con la filosofía, no los que tenía Frankel en su inicio, sino los que nosotros empezamos a buscar para trabajar la orientación filosófica o la filosofía como una maestra de vida, como una terapia no alternativa, porque no me gusta decir eso, sino como una terapia complementaria, para ver los nexos que teníamos con la logoterapia, y lo hemos encontrado hoy mucho.
uno de los temas que nos preocupaba era el tema de la espiritualidad. Y si la espiritualidad se hace patente o se trabaja y se busca a través de ese análisis existencial, si se quiere hacer consciente en el recorrido vital de alguien que se dirige hacia un sentido vital, pues tenemos que tener muy en cuenta esa lectura que eh, pensamos, yo particularmente pienso que es cejada. Y, y- y eso, pues tal vez porque cuando se habla de espiritualidad, todavía se vincula la espiritualidad exclusivamente a la religión. Evidentemente que lo religioso es espiritual y evidentemente que está dentro del campo de esa experiencia, ¿no? De esa trascendencia, pero no solamente es lo religioso. Y ahí es donde nosotros hemos defendido que la cura médica de almas, pues iba un poco, aunque usara ese término de almas, iba un poco por esa mirada un poco más holística, más completa de esa concesión de lo espiritual. ¿Os acordáis que estuvimos viendo algunas referencias de la espiritualidad el otro día? ¿No? Eh, Cuando los orientadores filosóficos empezamos esta batalla de intentar traernos la filosofía al día a día, de convertirla en lo que fue en la antigüedad, de convertirla en un ejercicio espiritual, en una maestra de vida, en un ejercicio de acompañamiento al otro, el campo del dolor, de la muerte, de la finitud, era un campo que sin duda alguna nos interesaba mucho, a mí particularmente. Y estuvimos atentos a qué ocurría o cómo moríamos en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿no? Eh, y nos planteábamos pues reflexiones en torno a qué cultura teníamos en la muerte del siglo XXI, qué significaba esa medicina y esa tecnología y esos avances tan enormes, los que hoy la medicina pues hace posible pues verdaderos milagros, ¿no? Y cómo en todo este círculo hay al mismo tiempo en nuestra contemporaneidad, en el siglo XXI, en, lo- en prácticamente el siglo XX, el siglo XXI, pero sobre todo en el siglo, mitad del siglo pasado y lo que llevamos de este, cómo cada vez más intentamos ocultar a la muerte, ¿no? Ese ocultamiento de nuestra naturaleza, ¿no? De hecho, la cultura de la muerte del siglo XXI ya todos la conocemos, ¿no? O sea, la muerte se guarda, se esconde, aparecen en la arquitectura, aparecen una serie de edificios nuevos, como son los espacios de- del campo de la tanatología, ¿no? Ya no es muy difícil que se muera en casa, se muere en el hospital, el cadáver desaparece prácticamente, se esconde y se lleva a un sitio donde bueno, todos conocéis eso y no voy a reincidir. Y la medicina, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron eh, muchos personajes de que entendieron que la medicina tenía también sus límites, como lo tenía el diálogo socrático, pues sigue un poco enroscada, ¿no? En esa idea de que su trabajo es curar y se olvida de que hay un tiempo que es el tiempo de cuidar. ¿M? Todo eso me gustaría que lo vinculáramos un poco a esa idea a esa concepción que tenemos de la logoterapia, a esa concepción que tenemos del cuidado médico de almas, ¿no? Y a ese mal morir que hoy, a pesar de los pesares, pues seguimos viviendo. ¿No? Y hoy, desgraciadamente, yo lo he podido comprobar, lo he comprobado algunos años en el trabajo, se sigue muriendo en soledad y se sigue muriendo en soledad, pues porque para eso
han confluido una serie de factores que han hecho posible eso, ¿no? La medicina tecnológica, mm, determinadas creencias y actitudes sociales asumidas por la posmodernidad, como os comentaba antes, ¿no? Hoy normalmente cuando alguien fallece no queda en casa, se lleva a un tanatorio, eh, se le aísla, se le separa del entorno del hogar. eh, bueno, en definitiva, hoy mm, ese vínculo que tenemos con ese proceso tan natural, ¿no? del ser humano, tan asumido en la filosofía oriental, pues es totalmente el de transferir a otros perfectos desconocidos, ¿no? Cuando tenemos a alguien que está, no es que esté generalizando, estoy hablando de, bueno, de una experiencia que nos muestra esta realidad, evidentemente con muchas excepciones, pero una experiencia mayoritaria en la que, bueno, solemos oír eh, cómo el paciente, el enfermo que llega en una situación grave a un hospital, pues, aparte de todos esos protocolos de aislamiento, podríamos hablar también de lo que hemos vivido en ese COVID, ¿no? Eh, Esa experiencia era una experiencia que ya de alguna manera estaba impuesta, ¿no? Y que hemos ido admitiendo, ¿no? Eso de llevar a un paciente en una situación urgente a un hospital, suele uno, yo lo he escuchado decir, bueno, doctor, haga usted lo que tenga que hacer, porque nosotros no, es usted el que tiene que toma usted la decisión que tenga que tomar. Y en esos diálogos, en esos momentos, en esas situaciones, se percibe perfectamente cómo el sufriente, que luego probablemente sea el muriente, el sufriente, se deja abandonado dentro de una estructura hospitalaria, dentro de una serie de protocolos hospitalarios que le aíslan totalmente de su entorno, en nombre pues, de la sensatez de la organización, de la estructura hospitalaria, etcétera, etcétera. Pero bien, ahí mm, el sufriente se convierte mm, lo podríamos decir muy literalmente, en un pecio que navega, que se lo llevan y se lo traen, sin ningún control y sin escucharle, básicamente, ¿no? Y desgraciadamente la medicina del siglo XXI contribuye a este desfonde, ¿no? Porque está excesivamente preocupada por curar, ¿no? Y porque aún sabiendo cómo aliviar penalidades en el proceso del morir, pues consigue que el moribundo que queda lejos de su hogar o de una unidad de cuidados paliativos y, y- 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 en vez de intentar reconducir estas situaciones. Bueno, esto no es un alegato ni una queja hacia la salud, que también el tipo de salud a la que estamos expuestos ahora mismo, pero sí es verdad que en este país está faltando, en este país y en cualquier país, pero hablamos de este país por la experiencia, unidades de cuidados paliativos, de medicina paliativa. eh, mm, Son muchísimas las ciudades españolas que carecen de estas unidades, ¿no? Y son precisamente estas unidades donde no se va a tratar al cuerpo como algo fragmentado, ¿no? Sino que se va a tratar como quiere la logoterapia que se trate, ¿no? No a un cuerpo, sino a una persona, a un ser, ¿no? Ahí nos hablaba nuestro amigo Gabriel Marcel, ¿no? De ese misterio del ser encarnado en la vivencia del sufrimiento, ¿no? Que es la condición más radical de la condición humana, ¿no? Y que Cecily Saunders, que también la conocéis, que fue podemos decir que fue la fundadora, la creadora de la primera unidad de cuidados
paliativos en Europa denomina el dolor total, ¿no? Que es ese cúmulo o encuentro del dolor físico, sufrimiento psicológico y sufrimiento espiritual. Por eso es necesaria retomar esa dignidad, ¿no? Y morir en dignidad y morir eh, mm, dispuestos a acompañar y dispuestos a intentar atender esas necesidades del sufriente, ¿no? Y del entorno familiar, evidentemente, ¿no? Y es necesaria una reivindicación de unidades de cuidados paliativos y es necesario, y eso lo discutíamos mucho los filósofos que nos dedicamos mucho a la teoría, pero no a la práctica activar eh, a través de informes, de talleres, de espacios de diálogo, la necesidad de recordarles, sobre todo a estas nuevas generaciones, que vienen, que se creen eternas, que le venden esa eternidad, ese mundo de plástico, ese mundo eh, en el que, bueno, podríamos vincular también con esa obsesión compulsiva que hay por el no envejecimiento, por las nuevas técnicas de cuidados corporales, etcétera, etcétera. Y estamos olvidando en todo este mar extraño, estamos olvidando que somos seres que vamos a morir, somos seres que vamos a enfermar y que hay un proceso en el que, además del sufrimiento físico, está ese sufrimiento espiritual. Y hay una serie de necesidades de cuidados paliativos que el acompañante tiene que tener muy clara. Nosotros cuando defendíamos esta historia, hablamos de unas necesidades filosóficas, ¿no? Y nos decían, ustedes estáis locos, ¿no? Eh, y nosotros hablamos de la necesidad de una reflexión en torno a los valores, a lo ético, a lo moral, al sentido de vida, a los proyectos existenciales, al análisis biográfico, a la toma de decisiones antes de morir. Pero claro, esto era lo que nosotros entendíamos que podría haber sido o puede ser una prolongación o un desarrollo mejor de la cura médica de almas, ¿no? Porque hay unas necesidades somáticas en el enfermo de cuidados paliativos, en el enfermo terminal, hay unas necesidades a cubrir de corte emocionales, hay unas sociales y hay unas espirituales, que yo creo que se vinculan mucho con las filosóficas. Y esa manera de estar, esa manera de acompañar, eh, bueno, no es nada fácil, porque, a ver, por ejemplo, cuando vamos a una unidad hospitalaria y solicitamos acompañar a alguien, eh, si no estamos adscritos a una pastoral, todos son problemas. Todos son problemas. Nosotros hemos tenido auténticos problemas bueno, que podríamos acompañar como meros visitantes, ¿no? Pero nosotros queríamos que constase bueno, que queríamos estar acompañando al sufriente, acompañando a la familia, y porque el sufriente había solicitado a alguien que le acompañase eh, desde una espiritualidad, le podemos llamar laica, le podemos llamar no religiosa, le podemos llamar una espiritualidad que justamente está en torno a ese diálogo con esa persona muriente que se sabe que va a morir, que es consciente, evidentemente, que tiene un raciocinio y que puede dialogar sobre lo que han sido sus proyectos existenciales, sobre lo que ha sido su sentido de vida, hacer un recorrido, un análisis biográfico con la persona y, importante, ayudar, ser un puente para esa toma de decisiones antes de morir, porque esa es otra historia, esa es otra historia, ¿no? En estas situaciones, y de esto, Miguel, yo creo que tú también tendrás alguna o mucha experiencia sobre si hay falta de diálogo en la familia, en el día a día,
cuando alguien de la familia muere, la falta de diálogo se hace todavía eh, mm, mm, más profunda. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y más profunda sobre todo por lo que comentaba anteriormente, ¿no? Porque nadie quiere asumir ese momento en el que tiene que estar en disposición hacia ese familiar o hacia ese amigo para ayudarle a escuchar cómo quiere morir, dónde quiere morir, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la muerte en casa. Disculpad que estén brotando tantos temas, pero están relacionados para mí con la logoterapia y están relacionados con la filosofía práctica, ¿no? Una mala costumbre que tenemos en este país es no redactar un testamento vital, ¿no? No tenerlo firmado y preparado y para evitar, pues precisamente, que determinados familiares o los familiares en ese momento, eh, pues si no lo quieren hacer de otra manera, simple y exclusivamente, pues reflejen ese testamento vital que hoy está recogido en los registros hospitalarios, etcétera, etcétera, pero que no es así tampoco, que luego se ven cosas que realmente nos llaman muchísimo la atención. Y ahí, a pesar de que estemos en el siglo XXI, que el diseño de los hospitales se parezca cada vez más a un hotel, el- los protocolos no han cambiado prácticamente nada. La persona es un cuerpo, es un número. Los familiares, no todos, evidentemente, se desentienden y le pasan el problema, por decirlo de alguna manera, y con todo mi respeto, al médico. Y en toma de decisiones, en decisiones de querer morir en casa, en decisiones de no soportar más. Intervenciones que provocan efectos paliativos, dolores, vómitos, situaciones pues que puedan renunciar al tratamiento y solicitar pues desde, desde la no intervención desde ese tipo hasta la aplicación de una sedación cuando se entienda y cuando se crea que es oportuna y no se intente llevar la situación a una situación de indefensión y de radicalidad por parte del sufriente o del muriente, ¿no? Entonces nosotros planteábamos unas esferas de intervención de la orientación filosófica que yo creo que tienen mucho que ver con la que puede plantear la logoterapia, ¿no? Nosotros planteamos con el enfermo, siempre estamos hablando de un enfermo con una conciencia normal, perfecta, una relectura vital, un análisis por la biografía, cuáles eran sus significantes existenciales, pero no era llegar y proponerle esto al enfermo, ni mucho menos. Análisis de valores, construcción de un sentido de vida hacia la muerte, con la familia una relectura vital en común, una biografía grupal. Le pedíamos que escribieran un diario, ¿no? Que contaran en ese diario, que se contaran cómo habían sido las relaciones, qué recordaban de bueno, qué recordaban de malo, qué momentos fueron especiales y ante la pérdida, cómo afrontarla con sentido y, por supuesto, una construcción del duelo. Y con el personal sanitario, aquí en Sevilla tuvimos la fortuna de poder desarrollar unas jornadas que fueron 4 o 5 años consecutivos, no recuerdo mal, de filósofos, se llamaban jornadas de filosofía y medicina, en la que trabajamos básicamente con intensivistas y con enfermos y con médicos de cuidados paliativos. Y eh, fue enriquecedor porque percibimos perfectamente cómo al médico pues no está formado. Esa cura médica de almas ni siquiera ha llegado todavía a muchas partes en la medicina del siglo XXI, ¿no? Eh,
había que recordarle que tenía que oír y escuchar, que era del paciente a la persona, que había que identificar cuestiones existenciales, que había que escuchar las emociones del paciente, que había que reconstruir las pautas y que había que estar abierto a diversidad de mirada. Y cuando hablo de diversidad de mirada es de diversidad de opciones que el paciente pueda tomar en torno a las alternativas que el médico le da. Y realmente la experiencia mm, fue enriquecedora en esto, me refiero a este encuentro, a estos encuentros que duraron 5 años y del que hay publicaciones también. Voy a intentar, porque no estaban digitalizadas, esto es antiguo, fue en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, un hospital de referencia, y la Facultad de Filosofía, y, y voy a intentar daros la referencia bibliográfica por si pudiéramos rescatar algunos textos o si alguien del grupo de este taller está interesado, se le podrían escanear algunos artículos específicos por si fuera de interés. Pero, nosotros, cuando hablamos de acompañamiento, digo nosotros los orientadores filosóficos, eh, aliados con la logoterapia, hablábamos de dos momentos, ¿no? Fundamentales. Hablamos de un acompañamiento filial y ese acompañamiento filial, eso de filio, filia, viene de un término griego que significa o que podríamos traducir por servicio, dación, disposición, esa palabra de Marcel que tanto me gusta, ¿no? Y que se asienta en una línea sapiencial. Nosotros no podemos en un espacio de acompañamiento al dolor, al sufrimiento, venir con teorías y con reflexiones y con esa, esas frases prácticamente ya construidas y hechas, ¿no? Eh, que no resuelven absolutamente nada, sino que desde una línea sapiencial, es decir, desde una línea de la experiencia vital, desde el reconocimiento en la miseria, ¿m? Desde esa miseria, en tanto que nosotros somos también un ser finito, somos un ser expuesto al sufrimiento, al dolor, a la muerte, al vacío, pues tenemos que convertir ese tú en un yo. Ese es el acompañamiento filial al enfermo. Y el silencio y los cuerpos. ¿Y qué significa el silencio y los cuerpos? Pues significa, como Miguel decía anteriormente, estar y estar y callarse y no hablar, porque hablar algunas veces es entorpecer. Y los cuerpos es el estar nuestro cuerpo dispuesto cuando nos lo solicite el sufriente o el muriente, a la caricia, al apretar una mano, al sentir el- la persona, lo humano de ese otro ser y que él lo sienta. Esa es la única posibilidad en que entendemos que que se puede mm, definir como un acompañamiento de esas necesidades espirituales, ¿no? Que no son puramente religiosas. O sea, allí no le vamos a dar una serie de, eh, citas bibliográficas de famosos autores para que afronten la muerte, ¿no? Allí lo que priva es el reconocernos en el otro, el que el otro sienta el que estamos allí, el que podamos servir de puente entre él y su familia si no hay un buen entente, en el que si él nos lo demanda podamos servir de puente con el personal sanitario y en el que si tenemos que rescatar a alguien con el que hay algún asunto pendiente, con el que hay una conversación pendiente antes de irse, pues es una puesta a disposición del otro y precisa de espacios muy concretos, de situaciones muy concretas y de diálogos en la serenidad y casi en el silencio. Y esas son la satisfacción de esas necesidades espirituales del acompañado, del enfermo concretamente. Como os decía anteriormente, cumplir encargo y fortalecer la autonomía del acompañado, ¿no? Porque muchas veces
el acompañado es al último que se le escucha, ¿no? Y al último el que se cumplen sus deseos, ¿no? Eh, yo he vivido cuando en multitud de ocasiones el paciente ha pedido, después de un diagnóstico terminal, en el que los médicos decían pues que no había mucho más que hacer, que se insistiera y que no se le preguntaba al paciente, ¿no? Que hay que facilitar sus deseos, hay que hacer, hay que ejercer de puente entre los intervinientes de ese proceso, que son muchos y que van corriendo y que van con unos horarios eh, fuera de lugar y que van con unos números y no con personas, ¿no? Y el transformarnos juntos, ¿no? Es una transformación no solamente del acompañado, sino fundamentalmente es una transformación del que acompaña, ¿no? Sobre todo por ese reconocimiento que decía antes en la miseria, por esas emociones que parten, por eso esas escuchas tan especiales del silencio, ¿no? En ese diálogo de esos cuerpos que hablan, ¿no? De esa necesidad, de ese compromiso del tacto. A mí me gusta llamarle ese compromiso del tacto que deberíamos de tener siempre que el otro nos lo reclame o lo asuma y lo quiera, lo admite con el otro, ¿no? Y abrir esa intimidad, ¿no? Y esa necesidad de comunicación no verbal, ese estoy aquí, ¿no? Esa mirada, ¿no? Ese yo soy tú soy yo, como decía nuestro amigo Martin Buber o como decía Levinas, ¿no? Tú generas mi necesidad, mi respuesta, mi débito ético, ¿no? Mm, es brutal, ¿no? Lo que nos exigía Levinas en esa relación. Así que el logoterapeuta, el orientador filosófico, está en un espacio de intervención con personas en situaciones límite y la acompaña pues, para un mejor afrontamiento, la acompaña para una mejora de tomas de decisiones, pero no para mejorar la toma de decisiones de una manera directiva, ¿no? Sino para consensuar una serie de decisiones, ¿no? Para demandar sistemas más justos de salud, ¿no? O sea, no estamos solamente para teorizar, para escribir una serie de artículos que luego se publiquen en revistas y queden muy bonitos y sean puntos para los expedientes académicos y todas esas cosas, sino para ser un activista de alguna manera de esa humanidad que nos reclama la logoterapia y para apoyar la autonomía del paciente. Si el paciente no quiere que se le intervenga de una manera invasiva más, no quiere que se le intervenga de una masiva más, de una forma más. Si el paciente no quiere una sonda nasogástrica porque ya no la soporta y porque quiere ya parar, pues hay que respetar al paciente, no hay que preguntar a la familia. Hombre, cuando el paciente está en sus... ni la familia puede decidir que una alimentación de ese tipo, de otro tipo, o cualquier otro de los miles de procedimientos que son invasivos y que hacen que el final de esa persona sea realmente duro y patético, ¿no? Hay que apoyar esa autonomía del paciente, que es uno de los cuatro fundamentales, uno de los cuatro pilares fundamentales de la bioética. Hay que promover los deseos del muriente en cuanto a dónde, cómo y junto a quiénes desea morir, ¿no? Esa, esa muerte en casa, ese acompañamiento es muy distinto. Yo he tenido la oportunidad de acompañar en casa y en el campo hospitalario y la muerte en casa cuando puede ser, que puede ser casi en el 85-90% de los casos, ¿eh? Porque otra de las problemáticas que solemos escuchar en estos procesos no, es que precisamos de una mecánica. No, precisamos cuando encuentras a facultativos, a médicos que toman en serio la situación, cuando estamos en un tramo final y ellos valoran la situación del enfermo
el 70-80% de esos enfermos podrían morir en casa, ¿eh? Sin necesidad de ningún aparato, o a lo mejor con unos aparatos mínimos que puedan ser desde los perfusores o una simple bomba de oxígeno, pero que devuelve, que entrega, que que reactiva ese sentido de poner fin a la vida en el entorno que ha sido la referencia vital de esa persona a la que estamos acompañando. Hay un movimiento enorme en este sentido. Hay una asociación que se llama Morir en Casa, que tiene su sede en Madrid. La podéis echarle un vistazo si queréis eh, en internet. Y son muchas las personas dentro de todo el campo de profesionales que se mueve en este territorio que fomentan esta posibilidad de devolver un poco la muerte a lo que era antes. Hay un libro de Philippe Ariel que no sé si está ahí en la relación de bibliografía. Ahora lo veremos, que es realmente interesante. Es un estudio de cómo se moría a lo largo de la historia, ¿no? Y nos hablaba pues desde el inicio, ¿no? Desde cómo la muerte era, cómo se moría en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? El muriente estaba en su cama, las puertas de la casa estaban abiertas, los vecinos venían a verle, los niños jugaban al pie de la cama y la muerte era algo perfectamente natural, algo no escondido. El libro es realmente interesante, es un estudio antropológico muy bonito sobre las formas de morir. Si estáis interesados, hacérmelo saber también y os hago llegar creo además que hay un PDF que está disponible del libro y es realmente interesante, ¿no? Es realmente interesante. Como es interesante, pues que le echéis un vistacito al artículo de Guinó Rodríguez, de José Luis, el presidente de la Asociación de Logoterapia de Valencia, que se llama Acompañando al final de la vida una oportunidad de sentido. José Luis es médico y bueno, realmente es una de las personas con las que eh, podemos pasar horas hablando justamente de esto que estamos hablando, ¿no? Es un médico que ha acompañado a muchísimas personas a morir y bueno, con una filosofía sapiencial, con una experiencia realmente importante, ¿no? Bueno, disculpad porque a lo mejor me he volcado excesivamente en este tema, probablemente pueda ser la pasión de la línea que me gusta trabajar, pero creo que es un espacio importante y creo que tenemos que tener muy en cuenta que nos vamos a morir y se muere mal hoy día en un hospital, se muere mal, desgraciadamente. Se muere mal porque además ya sabéis las políticas que tenemos, las políticas no terminan de recordar que la salud es algo que tiene que estar, o sea, que la salud, que el servicio sanitario tiene que estar, sí, sí, mm, tiene que estar pues como tiene que estar, ¿no? Y solamente hay que darse un paseo por una urgencia, solamente hay que darse paseo por unas situaciones en las que uno no sabe lo que ha pasado, ¿no? Uno no sabe qué ha pasado con las unidades de cuidados paliativos pediátricas que existían y que han desaparecido prácticamente, ¿no? Y si ahondamos un poco más en todas las políticas sanitarias de los últimos años, pues la verdad es que se nos pone la piel de gallina y muchas veces morir no es fácil y muchas veces se discute mucho un proceso de un inicio de una sedación terminal, pero se discute mucho mientras hay mucho dolor y mientras no hay una... Y es un tema realmente mm, potente en el que la logoterapia tiene mucho que decir y la filosofía también, por supuesto, y todos tendríamos mucho que decir. Y bueno, no me extiendo más. La bibliografía recomendada, como estamos hablando de un curso de iniciación, yo para mí el abecedario de la logoterapia está en un libro de Fisotti que se llama
de Freud a Frank, Interrogantes sobre el vacío existencial. Para mí ese libro ha sido potente, referente y yo sigo recomendando para introducirnos en Frank de una manera, además creo que es claro, fue alumno directo, una persona realmente interesante. Creo que es un libro que es indispensable, indispensable. Luego tenemos la Biblioteca de Alejandría, que tiene todo sobre Víctor Frank, y miles de artículos, miles de repositorios, miles de revistas, miles de artículos en abierto, pero bueno, ahí está ese. Y luego, pues, Psicoanálisis y Existencialismo, ese es un libro de sobremesa, junto con El hombre doliente, bueno, con El hombre en busca de sentido, ¿vale? Estamos hablando de libros que hay que leer, evidentemente, de Víctor Frank. La psicoterapia al alcance de todo, logoterapia y bioterapia, descubriendo el sentido de vida a través de la lectura. Esto es un texto que os he dejado aquí porque estuvimos hablando de herramientas, de posibles herramientas, bueno, del cine en nuestros acompañamientos desde la logoterapia a personas. Desde la biblioterapia hablábamos del origen de la cura desde el texto a través de la historia y nos habíamos ubicado, si mal no recuerdo, en Egipto, ¿no? Donde había una serie de textos que los médicos usaban, ¿no? Y les daban a sus pacientes, ¿no? Bueno, pues ahí está también. La idea psicológica del hombre, logoterapia y análisis existencial, texto en 5 décadas. En el principio era el sentido, reflexiones en torno al ser humano, la presencia ignorada de Dios, un libro realmente interesante, psicoterapia y religión, el hombre incondicionado y, bueno, el Homo Patien, intento de una patodicea, y os pongo el alma del ateísmo, introducción a una espiritualidad sin Dios. Os lo pongo porque no habla de logoterapia en ningún momento, pero habla de otra espiritualidad, de una espiritualidad sin Dios, de una espiritualidad pues muy cercana a una espiritualidad de lo natural, del todo, de todo aquello que de alguna manera nos recuerda, nos hace que palpe en nuestro interior esa necesidad de trascendencia que decía nuestro amigo Marcel y que solo en las terapias, en la psicoterapia, ha sabido, supo entender desde el principio la logoterapia, ¿no? Esa espiritualidad, esa línea transversal tan potente que es la que motiva pues esta serie de talleres y de cursos que lo que pretenden es enseñar, dar una foto primaria y que lo que quiere siempre es que el paso siguiente sea pues una profundización y una lectura de los textos de Frankl, que también hay que reconocerlo, Frankl se repite mucho y es un hombre era muy desordenado escribiendo, le pasaba también a Gabriel Marcel, ¿no? Y en muchos libros, pues ya, bueno, sí, pues esto ya lo leí en sí, efectivamente, pero aún así, Frankl nos aporta una lectura fácil de asimilar, nada engorrosa, nada complicada, nada de esas lecturas que nos echarían para atrás. Y bueno, espero que para todos haya sido, no sé si ha cumplido el curso las expectativas que teníais, pero intentamos siempre pues mostraros esta terapia complementaria eh, como una terapia realmente necesaria en tiempos que son muy malos para la lírica y para otras muchas más cosas, ¿no? Pero sobre todo para vivir con cierta coherencia y para encontrar ese sentido que tantas veces nos duele cuando lo perdemos, ¿no? Y cuando el vacío existencial se hace grande. Así que todo un placer. Tenemos 15 minutos, Miguel, pero a ti no te, a ti no te puedo echar toda la responsabilidad para discutir el tema, porque los otros alumnos, pues hoy no han venido por aquí, pero bueno, lo escucharán y demás.
Pues poco más. Miguel, no sé si tienes algo que comentar. No, yo solamente agradecerte el sitio este que nos has dado, ha sido muy interesante. Es verdad que hay cosas que yo conozco, otras las he descubierto contigo, pero la verdad que yo lo que quería era conectar precisamente contigo, ¿no? Es decir, que porque me llamó mucho la atención en el curso de logoterapia, pues tu presentación allí, lo que hiciste, y mira que tenía ganas incluso de ir y te he escrito varias veces para ir a Sevilla a algún curso tal, pero luego al final la No cosa, salían, no salían. ¿eh? Que, No, no que salía, no no. cuajaron los cursos, no. No, pero vamos, la verdad que me ha encantado. He descubierto lo de la tanoterapia esta, que yo normalmente esto ves, no lo estoy, no lo, es nuevo para mí, pero la verdad que me ha encantado. Y yo voy detrás de ti para ver si hace alguna vez algún curso, aunque sea de iniciación, de la orientación filosófica porque Lo haremos, lo haremos. estoy, bueno, leyendo bastante sobre filosofía y la verdad es que tiene una gran relación Sí. entre, como has dicho, la logoterapia con la filosofía, porque en algunos aspectos de la terapia, al meter sobre todo epítetos, eh, es muy fácil de entender, de comprender, y cuando pongan un ejemplo a la familia, a los chavales, lo captan rápidamente, ¿no? Y bien. Pero vamos, yo solamente una gratitud por lo que acabas de hacer, eh, no sé, y poco más, poco más. Pues muchas gracias, Miguel. Me alegro ¿Eh? que haya sido interesante. Yo eh, también estuve pendiente de esas conexiones que iniciamos y que al final tuvimos que no se pudieron hacer los cursos y demás. Pero bueno, yo al principio pues también pensé que igual el curso para ti te iba a sonar mucho, claro, porque tú traes una gran Sí, experiencia ya de, pero también me ha enseñado, ¿eh? También me ha bueno, enseñado. bueno, del tema de la logoterapia, pero bueno, ha sido súper interesante intercambiar también en estos tiempos que hemos tenido de diálogo y espero que coincidamos en otros espacios de logoterapia y de orientación filosófica. Por supuesto. Ahora mismo tenemos, lo que pasa es que ya arrancó un curso de experto, es la primera edición. El año que viene sí, creo que la vamos a repetir, que es un curso es un curso de experto de orientación filosófica en la Universidad de Sevilla, la Facultad de Filosofía, y ese curso ha empezado ahora en enero y termina en mayo. Precisamente lo cerramos nosotros, vamos, nosotros digo los que nos movemos en el tema de la logoterapia, porque dentro del curso de orientación filosófica hay una parte dedicada. Y creo que es muy interesante porque como los orientadores filosóficos no nos queremos pelear con nadie, hemos dado hueco a psicoanalistas, hemos dado hueco a psicólogos dinámicos y es un curso en el que la filosofía sería la línea transversal, pero abrazada pues por gente que te va a explicar lo interesante que es trabajar el psicodrama con algunas personas o gente que te va a hablar, porque son psicoanalistas, de espacios del psicoanálisis que pueden ser perfectamente trabajados desde el campo de la filosofía, desde la orientación filosófica, en consecuencia desde la logoterapia, y habla de logoterapia porque evidentemente nadie desconoce el vínculo tan enorme que hay. En cualquier caso, cualquier historia nos vamos contando, estamos en contacto, las redes maravillosas nos tienen vinculados siempre y, bueno, las redes maravillosas para lo que para lo que es maravilloso. Y bueno, pues yo encantado, encantado de que te hayas sentido bien, Muy a gusto, muy a hayas gusto. estado y encantado también de los otros compañeros y compañeras que aunque no han estado de una manera presencial,
pues bueno, han estado ahí y de hecho, Milagro quería hoy, nos decía Kiko que quería que saludarnos a todos y bueno, pues lo hacemos también y a todos, agradeceros este recorrido, esta experiencia compartida y bueno, y que vaya todo bien, que nos encontraremos y que haremos muchísimas más cosas Guarda los datos en tu base de datos para comunicarnos cualquier por, actividad. por supuesto que sí. Miguel, un abrazo a todos Igualmente, igualmente. y que tengáis buena noche, buena mañana o buena tarde, en función. Hasta Un luego. saludo, hasta otra, Un Miguel, saludo. hasta otra.